Mi nombre es Javes Caleb Pineda Pereira y hoy les estaré hablando sobre el área. En pocas palabras, el área es la medición de una superficie. En el siguiente ejercicio les estaré explicando cómo sacar el área de un cilindro. Como podemos observar, para sacar el área de un cilindro tendríamos que sumar el área lateral y su área base. Para sacar el área lateral la fórmula es 2 por pi por radio por altura. Y para sacar el área base es pi por radio al cuadrado. Sustituimos los valores y miramos que el área lateral es 320 pi centímetros cuadrados y el área base es 100 pi centímetros cuadrados. La suma del área lateral y el área base nos va a dar el resultado del área total del cilindro. Como podemos ver en este otro ejercicio que dice, el área de un cilindro recto, circular o de revolución de altura de 5 centímetros, siendo el diámetro de la base 4 centímetros. Solo sustituimos los valores y nos da un resultado de 86.96 centímetros cuadrados. El ejercicio es un ejercicio para que lo hagan ustedes. Pueden ver que dice que tiene un diámetro de 11 centímetros, un radio de 5.5 centímetros y una altura de 20 centímetros. A continuación, la solución. Dice que el área es 881.21 centímetros, sustituyendo ya los valores. Cuando tenemos diámetro en la problemática, lo único que vamos a agregar a la fórmula es sumar R más H, que sería el radio más la altura. Como pueden ver en la primera parte dice 2 por pi por R por la suma de radio y altura, que eso nos daría el área lateral, el área total ya del cilindro. Como pueden ver en este ejemplo, igual dice que los datos son altura, que son 40 milímetros, y el radio, que es de 20 milímetros. La incógnita es sacar el área lateral y el área total. Como aquí está la solución, que dice que el área lateral son 5.026,54 milímetros. El resultado, como podemos observar, que sería que el área total es 7.539,86 milímetros. Ahora pasamos al área de una esfera. La fórmula para sacar el área de una esfera es 4 por pi por radio al cuadrado. Podemos ver aquí, dice que el radio son 5 centímetros. Solo sustituimos los valores y nos damos cuenta de que la solución ya hecha es 314,16 centímetros cuadrados. Que hay otro ejemplo, dice hallar la superficie de una esfera de radio, que dice que son 2 metros. La solución, como podemos observar, es de 50,27 metros cuadrados. Que hay otro ejercicio que dice que el área superficial de una esfera que tiene un radio de 4 metros. Como ya antes hemos dicho, que la fórmula es 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces daría una solución, pues el área superficial es de 201.1 metros cuadrados. Este otro ejercicio para que lo resuelvan ustedes, que dice una esfera tiene un radio de 5 metros, ¿cuál es su área superficial? Podemos observar aquí, el área superficial sería 314.2 metros cuadrados. Ya solamente tienen que guiarse con la fórmula y eso les va a dar la respuesta correcta. Ver más ejercicios acá. El área de un cono. Dice que la fórmula del área del cono es pi por R más la suma del radio más la generatriz. Ya. La generatriz vendría siendo la parte pues más larga del cono, por así decirlo, la parte recta. Que dice acá, calcula el área total de un cono recto de revolución de 6 radios y 8 de altura. Como podemos ver, la solución total, el área total sería igual casi como la del cilindro. Sería el área base más el área lateral. Aquí podemos ver cómo sacamos la generatriz, que ocupamos el teorema de Pitágoras, que es igual a raíz cuadrada del radio a la 2 más altura a la 2, que esto es igual a la raíz cuadrada de 6 a la 2 más 8 a la 2, que nos da un resultado de 10. Sabiendo ya que la generatriz es 10, solamente cambiamos la generatriz, que pues hacemos que es 10, y el radio pues de aquí hacemos que es 6, que nos da un resultado de 96
pi. Como vemos en este ejercicio, en el ejercicio 2, dice que calcula el área lateral de un cono cuya generatriz mide 6 centímetros y el radio de la base es de 2 centímetros. Como vemos en este ejercicio ya nos da la generatriz, no hay pues que sacarla. Entonces solamente sería el área lateral, que es igual pi por r por generatriz, que nos da un resultado de 37.68 centímetros cuadrados, que sería el área lateral del cono. Y vamos a ver más ejercicio. Igual que dice, calcula el área lateral de un cono cuya altura mide 4 centímetros y el radio de la base es de 3 centímetros. Aquí tendríamos que sacar generatriz. Ya sabiendo la fórmula de la generatriz, esto nos da un resultado de 47.1 centímetros cuadrados. Ahora pasamos al área de un cubo. El área de un cubo es muy sencillo, pues, a sacarlo aparte de una arista. El área es igual a 6 por A, que sería pues la arista por 2. Como podemos ver en este ejercicio, dice cuál es el área superficial de un cubo que tiene lados de longitud de 5 metros. Usamos la fórmula del área superficial y ya solo tendríamos que cambiar los valores, que como vemos es 6 por 5 al cuadrado, siendo el área superficial del cuadrado 150 metros cuadrados. Aquí son ejercicios para que lo resuelvan ustedes, pero pues igual le va a dar la resolución al final. Un cubo tiene lados de longitud de 10 metros. ¿Cuál es su área superficial? Como vemos acá, cambiamos los valores y sabemos de que la fórmula es 6 por A, que es el área, que es la arista, al cuadrado. Entonces, esto vendría siendo un resultado de la área superficial de 600 metros cuadrados. ¿Cómo hallar el área de un cubo conociendo la diagonal? Si el dato que se conoce es la diagonal del cubo, mediante la fórmula de la diagonal del cubo se puede despejar el valor de la arista y aplicar la fórmula conocida del área del cubo. Vamos a ver, aquí está un ejemplo pues de volumen, pero pues tiene un poco que ver, que dice que el área es igual a 3 a raíz cuadrada del volumen. El área es igual a 6 por arista, que es 2, arista al cuadrado, igual a 6 por 3 raíz cuadrada volumen al cuadrado. Aquí está el ejercicio ya resuelto, que dice si el área total de un cubo es de 50 centímetros cuadrados, ¿cuánto miden su arista? En esta no ocupamos la diagonal, porque pues no da diagonal, nos está pidiendo sacar la arista. Y aquí ocupamos la fórmula general, que es 6 por arista al cuadrado. Buenos días, yo soy Kenny García y les voy a estar hablando del perímetro en diferentes figuras geométricas. Para empezar, ¿qué es el perímetro? En una figura, el perímetro es la suma de todos sus lados. Ahorita vamos a ver el perímetro en cubo, que es similar al perímetro en cuadrado, en el que es igual a la suma de las longitudes de sus lados. El perímetro en cubo es igual a la suma de sus lados separados, que también son conocidos como las aristas del cubo. Todos los lados de los cubos son iguales. La fórmula es 12 por A, en el que A significa una arista y 12 es el número total de aristas que tiene un cubo. Entonces esto es una arista, esta es otra, y así va a ir. Entonces, si esta arista mide 5 centímetros, todas las demás van a medir lo mismo, así que no importa en el caso del cubo. Acá tenemos un ejemplo que nos dice: encuentra el perímetro de este cubo. Este cubo, sus aristas miden 20 centímetros. Entonces ya sabemos que si esa mide 20, esta también va a medir 20, esta 20, esta 20 y así sucesivamente. Entonces vamos a usar nuestra fórmula, que va a ser 12 por A, 12 el total de aristas, A la longitud de las aristas, entonces sería, perímetro va a ser igual a 12 por 20, que nos va a dar un total de 240 centímetros. Luego acá tenemos otro ejercicio que lo vamos a usar como ejemplo, que dice: un cubo tiene aristas de longitud de 5 metros. ¿Cuál es su perímetro? Acá también tenemos esta imagen para guiarnos. Entonces usamos la longitud de 5 centímetros que nos dijo en la fórmula del perímetro. Esta es nuestra fórmula y aquí ya quedaría la fórmula
con la longitud de las aristas, que serían 5 centímetros. Entonces, al realizar esa operación nos va a dar 60, y ese será el perímetro de este cubo, 60 metros. Luego también tenemos el perímetro de una esfera, que el perímetro se obtiene al multiplicar 2 por pi por radio, o también hay otra manera de hacerlo, que es multiplicar el número del diámetro por pi. Recordemos que el diámetro es el doble que el radio. Acá tenemos una imagen del área del círculo, y esto es el perímetro, lo que lo rodea, para que no nos confundamos. Acá ya tenemos escrita la fórmula. Esta de perímetro va a ser igual a pi por el diámetro, es cuando nos dan el diámetro en el ejercicio. O también perímetro va a ser igual a 2 por pi por el radio, en el caso de que no tenga el radio. Acá tenemos un ejemplo que nos dice: encuentre el perímetro de esta esfera. En esta imagen está con el radio. Su radio es de 4. Acá lo podemos ver. Su radio es de 4. Entonces vamos a usar nuestra fórmula de radio, que sería 2 por pi por r. Entonces sabemos de que pi es igual a 3.1415. Entonces acá, ya usando la fórmula, va a quedar así: P va a ser igual a 2 por 3.1415 por 4, que es el radio. Y nos va a dar un total de 25.3. Acá tenemos otro ejemplo con el diámetro. Su diámetro mide 13 metros. Acá vamos a usar nuestra fórmula ya con el diámetro. No vamos a multiplicar por 2. Simplemente vamos a hacer perímetro va a ser igual a pi por su diámetro, que en eso nos quedaría 3.1415 por 13, que nos va a dar un total de 40.8395 metros. También tenemos el perímetro de un cilindro, que el perímetro de un cilindro se obtiene al multiplicar 2 por pi por radio más la altura. También la podemos usar si no dan el diámetro, que sería multiplicar el número del diámetro por pi y sumar la altura. Y recordemos de que el diámetro es el doble que el radio. Acá tenemos una imagen de un cilindro en el que esta es su altura, este es su radio, y todo esto sería, a ver si lo puedo poner mejor, y todo esto sería su diámetro. Y aquí están ya escrita la fórmula. En este caso, cuando nos dan el radio, sería perímetro va a ser igual a 2 por pi por el radio más su altura. O bien, si tenemos el diámetro, va a ser igual a perímetro igual a diámetro por pi más su altura. Acá también está escrito en la imagen. Acá tenemos un ejemplo que nos dice: la altura del cilindro es de 40 centímetros y su diámetro es de 20 centímetros. Encuentra el perímetro de este ejercicio. Entonces, este va a ser su diámetro completo. En la imagen se ve el radio, pero nos pide el diámetro. Y acá la altura. Entonces, su diámetro es de 20 centímetros. Y su altura es de 40 centímetros. Entonces, acá vamos a usar nuestra fórmula con el diámetro, que va a ser 20 por 3.1415 más 40, que es su altura, que nos va a dar un total de 102.83 centímetros, que sería el perímetro de este cilindro. Recordemos que pi es 3.1415 o 3.14. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso podemos usar nuestra fórmula del radio. Acá nos dice: encuentra el perímetro de un cilindro que mide 62 centímetros de radio y 50 centímetros de alto. Entonces acá ya podemos usar nuestra fórmula con el radio, que va a ser igual a perímetro igual a 2 por pi por radio más su altura. Ya hecho, nos quedaría así: perímetro va a ser igual a 2 por 3.1415, que es pi, por su radio 62 más su altura de 50 centímetros.
Entonces al realizar esto nos va a dar el total de 439.546 centímetros. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. La unidad de medida del volumen es la unidad cúbica. Puede ser centímetro cúbico, metro cúbico, etc. Bueno, yo les voy a les voy a decir el volumen del cubo. El volumen de un cubo define el número de unidades cúbicas que son ocupadas por el cubo completamente. Un cubo es una figura sólida tridimensional, la cual tiene 6 caras cuadradas. Para calcular el volumen necesitamos conocer las dimensiones de sus lados. Debido a que un cubo tiene todos sus lados con la misma longitud, podemos encontrar el volumen del cubo al elevar uno de sus lados a la potencia 3. La fórmula del volumen del cubo. Ok, el volumen es el producto de la longitud, el ancho y la altura. En el caso del cubo sabemos que todos sus lados tienen longitudes iguales, por lo que tenemos que el volumen es igual a longitud por ancho por altura. Por ejemplo, en este ejercicio aquí tenemos que nos dice, si es que un cubo tiene lados de longitud de 10 metros, ¿cuál es su volumen? Ok, tenemos la longitud A es igual a 10, por lo que reemplazamos este valor. Ok, como podemos observar en esta imagen, el largo son 10 metros, el alto son 10 metros y el ancho son 10 metros. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Entonces sería, este volumen es igual a 10 por 10 por 10, que sería el alto por el ancho por la altura, que eso nos daría que el volumen es igual a 1000 metros cúbicos. El volumen de una esfera. El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. El volumen de una esfera es 4 tercios por pi por el radio del cubo. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Cuál es el volumen de una esfera que tiene un radio de 3 metros? Usamos la fórmula del volumen con radio que es igual a 3. El problema nos dice que el radio es igual a 3 metros. Ok, utilizamos la fórmula. Volumen es igual a 4 entre 3 por pi por el radio al cubo. Luego lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Como nos decía, el radio es igual a 3 metros, entonces lo cambiamos. Entonces eso nos daría como resultado que el volumen es igual a 113.1 metros cúbicos. El volumen de un cilindro. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es pi por altura por radio al cuadrado, o también se puede utilizar área de la base por la altura. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Cuál es el volumen de un cilindro que tiene un radio de 5 metros y una altura de 10 metros? Ok. Primero nos da los siguientes valores. El radio es igual a 5 metros y la altura es igual a 10 metros. Luego, utilizando la fórmula, tenemos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Recordemos que nos dijo que el radio era de 5 metros y la altura de 10 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es intercambiar los valores. Luego de eso solamente hay que resolverlo y da como resultado que el volumen es igual a 785.4 metros cúbicos. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el volumen de un cubo que tiene un diámetro de 8 metros y una altura de 12 metros? Como aquí podemos ver, no nos da el radio, nos da el diámetro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, ver los valores. Tenemos diámetro de 8 metros y la altura de 12 metros. Entonces utilizamos la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4 por la altura. Luego solo cambiamos los valores. Y sería volumen es igual a pi por 8 al cuadrado entre 4 por 12. Luego seguimos las operaciones y al final nos va a dar 603.2 metros cúbicos. Gracias.